Bueno, ese es un tema complejo porque, claro, estamos a ese punto, como usted dice, y en realidad tratar de hacer un análisis de lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que puede pasar en pocos minutos resulta un poco difícil, ¿verdad? Pero sí se puede decir unas cosas, unas cuantas cosas que creo que vengan en abono de la audiencia para que tengan ciertos temas más claros, aunque la mayoría de los ecuatorianos, la mayoría de los electores, tienen claros estos temas. Déjenme empezar por decir algo que es, creo que importante y oportuno. El voto no se devuelve. El voto, una vez dado y depositado en la urna, no hay manera de recuperarlo. Está dado. Y la mayoría de votos por una o unas personas son irreversibles. Tiene que darse el periodo para el que fueron elegidos y durante el periodo, no se diga al final, la evaluación es y tiene que ser severa. Severa no quiere decir injusta, severa tiene que ser seria, severa, para hacer una evaluación proporcional a la gestión que se ha dado. Y a la siguiente elección, esos mismos electores, en términos generales, el pueblo, que es el mandante, tiene la oportunidad, si se quiere ponerlo de esa manera, de rectificar su propia decisión, de cambiarla, de corregirla. Y por eso yo sostengo que la democracia directa, que es la consulta directa al pueblo, mientras más frecuente, mejor. Claro que tiene un costo, pero a nadie hay que asustar con los dineros que se dilapidan en este país. A nadie debe asustar el costo de las elecciones, porque es lo más válido consultar al elector, consultar al mandante, que es ese pueblo. Y entonces en esa oportunidad que tiene el mandante, le va a fluir fácilmente quién hizo un mejor trabajo, quién hizo un peor trabajo, quién hizo un abuso de confianza con los electores, quién los engañó, pero a veces el engaño descarado, audaz, prácticamente audaz, con un discurso superficial, con un discurso vano, con un discurso que no dice nada, que va contra la realidad que la gente vive. Yo sostenía desde la época que estaba en discusión el darle o no el voto al analfabeto. Y no sé si en algún momento lo tratamos aquí, porque lo he dicho antes, que yo era siempre partidario de que el analfabeto tendría el derecho al voto, por varias consideraciones que es muy sencillo analizarlas, para que no se crea. Una cosa es el derecho al voto y otra cosa es la preparación, la aptitud y básicamente la aptitud y la disposición para desempeñar ciertos cargos o funciones públicas. Pero para el voto, el analfabeto, por más analfabeto que sea, siente, sabe cuándo tiene trabajo, cuándo no tiene trabajo, sabe cuándo las cosas están más caras, cuando las cosas están más baratas, sabe y siente sus necesidades, sabe cuándo hay salud, cuándo no hay salud, sabe cuándo hay acceso a la educación y cuándo no hay acceso a la educación, qué es lo que le permitiría salir del estado de analfabetismo. Es lo más duro. Pues yo he sido, felizmente, a mí me tocó en el ámbito universitario, valga la oportunidad, siempre digo aquí una que otra anécdota, mi querido Richard, y yo cuando fui decano, el año 84, mire cuánto tiempo atrás, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil, mi universidad a la que me debo y a la que me pertenezco, desde que fui a esa época decano, yo me tomaba un trabajo de revisar de dónde venían los estudiantes que venían en mayor número. Para dar un ejemplo, en lo que me acuerdo, generalmente los estudiantes, porque tenían que aprobar un examen de ingreso, no era por gusto. Y entonces, como había algunos estudiantes que no aprobaban ese examen de ingreso y otros que sí, yo me tomaba la molestia de informar a los principales colegios de los que más había aspirantes, de decirle, por ejemplo, de su colegio se han presentado
8 aspirantes a ingresar a la Facultad de Jurisprudencia y solamente han aprobado 2 o 3. De su colegio se han presentado 5 aspirantes a ingresar a nuestra facultad y han ingresado 4. Ese ya era un mejor promedio, y así. Y hasta que empecé yo con este trabajo cuando vino un día un buen señor, a quien por supuesto lo atendí de la manera más cordial y más amigable, y su comentario me dejó impresionado, me dejó realmente impresionado. Por eso lo transmito aquí, porque al final del día quiero pasar una sugerencia, una recomendación a toda esta audiencia de que tenemos que estudiar, de que tenemos que prepararnos, de que tenemos que informarnos. Y eso nos hace mejores personas, mejores ciudadanos. Y entonces venía este señor, vuelvo a la parte de la historia, y me dice, señor decano, no entiendo cómo puede haber pasado esto. Mi hijo es el abanderado del colegio, del mayor colegio, el más importante, me habrá dado el nombre, del Empalme, y no ha podido ingresar a su universidad, a su facultad, no, que no era mía, era la manera de él decirlo figurado, porque no ha aprobado el examen de ingreso. Entonces yo le decía, bueno, le daba todos los comentarios, lo alentaba a que haga otro intento, a que haga más esfuerzos, a que ya tenía una idea de los temas a tratarse en el examen de ingreso, etcétera. Pero era un examen de ingreso considerado el nivel de la educación secundaria. Ya, obviamente, pues para entrar a la universidad tiene que ser bachiller. Pero mire, unos aprobaban el examen de ingreso, otros no lo aprobaban. Y esto se volvía no es que era discriminatorio, no es que era realmente buscar una selección antipática, ni mucho menos. Era un examen estrictamente basado en los conocimientos, en la aptitud, en las posibilidades, para que no signifique una carga, un lastre, una pérdida de tiempo para el propio estudiante que esto ingresaba y para el resto de la sociedad, para la comunidad universitaria. Y yo el primer día de clase decía esto siempre, no se crea, no se piense que el que quiera tener un título universitario entre a la Facultad de Derecho porque le aparezca la más fácil. Si no tiene aptitud, si no tiene la formación, si no tiene el afán de estudiar y realmente tratar de ser un jurista, porque al final del día las leyes se pueden memorizar, las leyes son una parte de la manifestación práctica del derecho, pero el derecho es una ciencia, ¿verdad? Y decía mi profesor en Derecho Procesal, el doctor Carlos Feroblum, decía, una cosa es ser un abogado que aspira a ser jurista y otra cosa es ser un carpintero del derecho. El carpintero del derecho es el que se aprende 2, 3 trámites, se aprende unas pocas leyes de memoria, pero no sabe el por qué ni el para qué de la norma jurídica. Y eso es lo importante. Y eso tiene que aplicarse y se aplica de hecho en todas las carreras, en todas las profesiones. Tiene que haber primero una aptitud, después una preparación y tercero el afán, el ánimo de llegar realmente a tener una preparación solvente, profunda, con el ánimo de aprender. Básicamente es eso. Y entonces, si eso llega de manera generalizada a la mayoría de las personas, a la mayoría de la juventud, si eso llega de manera generalizada a los aspirantes, ¿cuántos tienen? Y ahora mismo vemos la cantidad de aspirantes en el derecho a elegir y ser elegidos. ¿Cuántos tendrían el afán, la intención de llegar a ser funcionarios, de llegar a ser destacados? Porque lo podemos poner en las distintas áreas del saber. Podemos ponerlo pues en la arquitectura, en el diseño, en la ingeniería, en la construcción, en la medicina, el curar a las personas, ahí está el juramento hipocrático, ¿verdad? Y en todos los ámbitos del saber humano.
Obviamente el que yo más conozco es el del derecho y por eso es importante tener esa conciencia. Generalmente cuando yo hablo muy genéricamente de lo que serían para mí las prioridades del Estado está, primero que nada, la salud, porque para estudiar hay que tener salud. Y después la educación, obviamente prepararse, tener la facilidad, no las colas inmensas, no que haya 5.000 aspirantes para ingresar a la universidad, a las universidades públicas principalmente, y que puedan ingresar solo 1.200 o una cifra absolutamente desproporcionada con el número de aspirantes. Después de la salud, lo más importante en términos generales para la población en general debe ser la educación, la preparación. Y mire que había un sociólogo, se me escapa ahora mismo el nombre, pero era un sociólogo que decía que no hay pueblos subdesarrollados, sino subeducados. Para lograr el desarrollo, primero tenemos que prepararnos. Para lograr el desarrollo, primero tenemos que contar con un pueblo, con una sociedad, con una comunidad educada, preparada. Y entender entonces, porque esto también es fundamental entenderlo, que el desarrollo económico no debe ser la meta final. El desarrollo económico es la herramienta para llegar a lo que es primero que nada, al desarrollo humano. Y fíjese que nuestra constitución, que está, la del 2008, que está entre las más avanzadas, puede tener ciertos defectos y lo hemos visto últimamente a propósito del juicio político al presidente y de la disolución de la Asamblea. La Constitución hoy por hoy es una constitución de Estado de Derecho y Justicia, ¿verdad? Arranca por ahí, porque esa constitución habla de los derechos fundamentales, como no lo han hablado todas las constituciones anteriores ecuatorianas. ¿Y por qué los derechos fundamentales? Que se entienda, porque se repiten a veces de memoria los derechos fundamentales y nadie sabe en qué consisten los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales vienen porque el fundamento de esos derechos es la persona, el ser humano. Entonces, cuando esto lo tengamos claro, cuando empecemos a entender estas cosas, por supuesto, Richard, y por supuesto, y para la audiencia, que vamos a ser mejores ciudadanos y por la vía de mejores ciudadanos, mejores vecinos, mejores familiares, etcétera, etcétera. Y vamos a trabajar desde nuestras posiciones, vamos a tener la oportunidad de pensar qué podemos hacer por el Estado, no solo en qué debe darnos el Estado, pero para tener esa reflexión, para tener esa actitud, definitivamente tenemos que tener preparación. Creo que esto, como para arrancar, son algunas ideas, mi estimado Richard, a ver qué dicen ustedes. Pero Richard, es muy buen punto. Usted está confirmando en la práctica un ejemplo de lo que yo acabo de señalar como preámbulo. ¿Por qué? Porque usted está haciendo el análisis. Obviamente usted tiene la formación, pero con esa formación hay que cumplir la segunda parte del periodismo, que es la de formar la opinión pública, ¿verdad? Lo primero es informar y lo segundo es formar esa opinión pública. ¿Para qué? Para que entiendan. Y lo que usted señala es tan grave como esto. No se sabe cuál es la propuesta. ¿Por qué? Porque hay un nivel altísimo de improvisación. Y con esa improvisación, como ha ocurrido antes, claro, entran en juego una serie de factores, El que gasta más plata en la campaña, el que más presencia tiene en los medios, etcétera, etcétera. Y eso obviamente requiere una cantidad importante de recursos económicos. Y ahí viene claro algunas ideas sueltas que se digan, improvisación al final del día, porque no haya un plan de gobierno, porque no haya una visión del Estado, porque no haya una meta específica de lo que podemos hacer por el Estado, más allá del simple ciudadano en el ejercicio de la función pública. Eso es fundamental. Y debe el elector darse cuenta de eso al momento de escoger. Debe darse cuenta de dónde hay un plan
coherente, congruente, de dónde es una mera improvisación, ¿verdad? El trabajo del candidato, el trabajo político, que es un trabajo serio, que debe ser serio, no es un trabajo de coyuntura. Las elecciones son obviamente de coyuntura, pero el trabajo político debe ser permanente, serio. Por eso es que en los países desarrollados, económicamente desarrollados, usted ve que hay prácticamente políticos profesionales. Usted ve que hay, pues, puedo dar ejemplos que son actuales. Usted ve, pues, Angela Merkel en Alemania. Ahí está Netanyahu otra vez interviniendo en las elecciones en Israel. Acuérdese usted de Charles de Gaulle después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, Churchill en Inglaterra, también después de la Segunda Guerra Mundial. Líderes que han estado permanentemente en la función pública, que han hecho de la política una carrera política y que han contado sistemáticamente con el voto. Por eso yo soy partidario de la reelección, porque al final del día quien decide si debe haber o no reelección es el elector. ¿Por qué tiene que la ley obligarlo? Si él quiere reelegir a un buen funcionario, ¿por qué privar al país y a los electores del trabajo de un buen funcionario que pueden reelegirlo, que está dispuesto a ir a una reelección? Y si es que no ha hecho un buen trabajo, si es que la gente no le cree, si es que la gente no le reconoce el buen trabajo, de ninguna manera lo va a reelegir. Entonces, por ley, no, claro, tiene que haber un límite, pero por ley, los políticos que han hecho carrera política en el exterior y en los países desarrollados, ¿verdad? No han tenido la limitación de no poder ser reelegidos. Por todo lo contrario, han acumulado una experiencia, han acumulado un manejo de la cosa pública que les permite trabajar con más conocimiento, con más. En Estados Unidos, para ir a los distintos ejemplos que hemos tenido, prácticamente ha sido una costumbre, o más que una costumbre, porque no es costumbre en realidad, pero ha sido una práctica común. Ya no se ha dado en los últimos años con esa frecuencia. Se elegía, y ahí están los ejemplos, Bush, el Bush padre me refiero, el que no fue reelegido, pero que se elegía prácticamente a un presidente a sabiendas de que si hacía un buen trabajo, lo más probable es que iba a ser reelegido. Y entonces tenía acumulada la experiencia del primer ejercicio, del primer periodo, y la ponía en práctica en la segunda oportunidad para terminar de hacer un buen trabajo o para hacer un trabajo más profundo. Mire que esto salió, esto no lo he comentado así públicamente, pero yo soy obviamente partidario de la reelección por estas consideraciones, ¿verdad? Porque básicamente, y que quede esto claro, quien decide y quien debe decidir si hay reelección o no es el elector. Porque si está de acuerdo con la gestión, si está de acuerdo con el trabajo de un presidente anterior, y se debe dar esto, mire cuánto tiempo ha habido los alcaldes de Guayaquil, mire cuántos periodos han sido reelegidos esos alcaldes, y en los segundos, tercer periodo han hecho un trabajo con más experiencia, con más eficiencia al final del día, porque ya conocen en materia de la cosa pública y depende de la magnitud que le toca. Hable usted de un ministro de Estado, que yo he sido ministro de Estado. Se tarda uno siquiera 3, 4 meses en más o menos estar ubicado en todo el trabajo que le toca hacer. No es cuestión de una semana, eso sería improvisado, ¿verdad? Y cuando recién está, como se diría comúnmente, no vulgarmente, pero comúnmente, cogiéndole el golpe, le toca ser reemplazado, entonces no hay esa estabilidad, no hay esa continuidad en el manejo de la cosa pública, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que estando en vísperas de unas elecciones, porque es prácticamente vísperas, si esto es en agosto, yo creo que era oportuno pasar yo mis comentarios, mis ideas a la consideración de la audiencia. Claro, ese es un tema, Richard, ese es un tema muy particular, muy individual,
y yo sí quisiera hacer un poco una reserva de información. Debo decir con total franqueza que no tengo detalles, que no estoy estrictamente informado, que es un tema que habría que analizarlo. Yo creo que la primera persona interesada en que esto quede claro será la propia señora fiscal, pero yo no tengo en este momento porque ese es el comentario, esa es la noticia que se ha dado, pero yo no he revisado el tema como para dar una opinión. No sería responsable de mi parte, y quién es más que ustedes para saber que yo generalmente doy opiniones fundamentadas, con lo que si me preguntaran de un caso cualquiera también y yo no tengo la información, no puedo dar una opinión. Entonces, en eso yo le digo, no tengo antecedentes, no he visto documentos, no he hecho nada, no podría y tengo que explicar que no puedo y debo abstenerme de dar una opinión en un tema del que no estoy informado debidamente como para dar una opinión en público ante ustedes, ante la audiencia, cuando no tengo esa información. Casi, casi es un tema delicado, casi, casi que sería irresponsable de mi parte. No, no, bien que lo anota usted, porque y hay algo que podemos, que lo acabo de ver, no sé cuánto será de verdad, pero eso hay que verlo. Y casi que voy a adelantar un criterio, pero ya llegó la noticia y la puedo analizar. No es lo mismo que este caso. Pero en el caso concreto, el Consejo de Participación Ciudadana, que de ahí viene, no tiene facultad para destituir a la señora fiscal. Ahí no hay nada que hacer. Lo único sería un juicio político en la Asamblea, solo el órgano legislativo es el que podría adelantar en un tema de esta naturaleza. Y ahí tendría que analizarse esto en detalle. Pero no hay otra autoridad que pueda intervenir con eso. ¿Y qué es lo que acabo de ver que no tiene que ver con la señora fiscal? Pero mire de estas cosas, acabo de verlo hace media hora, algo así. Por las redes me llega una noticia, no sé si a ustedes les ha llegado, que el presidente de la República, ya que mencionamos al Consejo de Participación, habría dictado un decreto por el que declara terminado el comodato, no sé la figura legal exacta, que tendría el Consejo de Participación para el edificio que ocupa en Quito en su sede. Y que aparentemente, esto es aparentemente, pues ya le digo, no he visto el decreto, no lo he podido revisar. Si cuando lo vea tendré que revisarlo, leerlo, informarme, y que aparentemente ese edificio pertenece al Banco Central. Entonces, si eso fuera así, aclaro, no he leído el decreto. Y si eso fuera así, habría que analizar cuán válido es un decreto respecto de un bien del Banco Central que es autónomo, por ley, autónomo, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo puede ahí un decreto entrar, salvo que fuera de la función ejecutiva ese edificio, entrar a dar por terminado esa ocupación, sea por comodato, sea por arriendo? No sé la figura que se le haya dado, porque no he visto, pues no estoy enterado, por eso, como acabo de decir, no puedo ir más allá. No sé exactamente eso, pero esa noticia me ha llegado y ese sería un tema que habría que revisarlo, ¿verdad? Pero ya le digo, lo primero ahí es confirmar que la noticia es verdadera, confirmar que el decreto existe, confirmar que se trata de ese edificio que ocupa el Consejo de Participación. Porque mire, a propósito de esto, y yo lo dije inmediatamente en otra entrevista, creo que fue esta misma semana, que era un disparate. Creo que salía de uno de esos trolls del villano. Es un disparate decir que los candidatos a la asamblea en la próxima elección de agosto no podrían ser los que han sido diputados a la asamblea hasta el momento de la disolución. Y que esto lo decía el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y usted ha visto más de una vez, yo he tenido la ley a la mano y lo dije en esa entrevista, tengo aquí la ley, ese artículo 50 no dice eso por ningún lado. Entonces, una cosa es entender mal,
Otra cosa es no saber leer porque ni siquiera pueden seguir los signos de puntuación. Y otra cosa es distorsionar con maldad, con audacia, el texto, haciéndolo decir todo lo contrario de lo que dice, ¿verdad? Entonces, ahí hay que estar también, nuevamente, hay que estar informados, tiene que la población estar enterada. A veces el tema es tan claro que no es que es necesario ser un jurista, conocer profundo el derecho, sino simplemente saber leer y saber entender. La regla básica de la interpretación de la ley empieza a decir, cuando la ley es clara, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Así de sencillo. Entonces, lo primero, y para saber leer y para entender lo que leemos, tenemos que tener educación. Siempre vamos a terminar empezando y terminando por la educación, mi estimado. Claro, porque como es lo que usted acaba de anotar, es realmente un descalificado que anda sistemáticamente diciendo una cosa, al día siguiente se contradice, le vale, no tiene conciencia, no tiene vergüenza, ¿verdad? Le importa un pito. Ahí sale también, que lo hemos visto en las redes, sale diciendo que nada tiene que ver con Lazo, que no quiere saber de Lazo, etcétera, despreciando totalmente a Lazo. Y hace unos pocos meses, 3, 4, no sé, decía e informó en rueda de prensa que había renunciado, lo cual era un respiro para la honestidad, que había renunciado a la presidencia de la Comisión de Fiscalización, pero que declinó porque el presidente de la República lo había llamado y que le había dicho que lo necesitaba ahí. Para darse la importancia hizo esa estúpida revelación, dejando mal al presidente de la República, ¿verdad? Y en otra declaración, después que dice Villavicencio, y reniega el villano este del presidente Lazo, reniega, ¿verdad? Como Judas, como un Judas cualquiera, reniega y sale a continuación una entrevista del presidente en la que dice, no, si Villavicencio está con nosotros, si acá hablo todos los días con él, etcétera. La tiene que haber visto usted también, Richard. Ha circulado duro por las redes. Eso le da una idea de la calidad intelectual, de la calidad moral de este sujeto, ¿verdad? Que él sí no se ha atrevido. Yo lo he desafiado en algunas oportunidades y lo digo una vez más, que exhiba su título de disque periodista. De investigación se pone él, porque de la investigación es dirigida. Cobra por hablar, cobra por callar, ¿no es cierto? Entonces, disque periodista de investigación. Primero, no conozco que exista un título de periodista en investigación. Y segundo, ¿en qué universidad obtuvo ese título? Pues, ¿en qué universidad? Era esa universidad gran colombiana, de esas que genéricamente se las denomina universidad de garaje, que vendían títulos, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién engaña? ¿A quién engaña diciendo todo lo contrario de lo que ha dicho el día anterior, 2 días antes? Entonces, es una audacia y la gente que está informada, la gente que entiende, ya no puede creer en estos farsantes. Eso es así de sencillo, ¿verdad? Entonces, pero mucho mejor se va a manejar cuando están formados, cuando van adquiriendo criterio. Yo decía también, y esto tómeselo más como broma, yo decía también, porque se puede ilustrar uno, ¿no? Puede aprender, se informa, se ilustra. Pero eso es una cosa, y generalmente se lo confunde con la inteligencia. La inteligencia es otra cosa, ¿verdad? Y no necesariamente los ilustrados y menos los memoristas son necesariamente inteligentes. Entonces yo decía, el que nace tonto, muere tonto. No hay nada que hacer, aunque se aprenda unas cuantas cosas de memoria. Y el que nace farsante, muere farsante, como estos villanos, ¿no verdad? Y la gente los va a rechazar como ya los ha venido rechazando. Acomodaticios aprovechadores. Así es nada más, mi querido Lucho, pero tenemos que luchar contra eso. Bueno, yo no sé finalmente candidato de quién es, pero porque ni me fijo en esa basura, ¿no? Pero no sé realmente candidato de quién es, ¿no? Pero bueno, no sé. De creo para que nadie crea. Mire, más que individualizar, yo quisiera dar opiniones generales, ¿verdad?
que sirva esto como ejemplo, punto de partida. Y yo creo que la violencia engendra violencia. Eso es un hecho, ¿verdad? Y mire usted, pues, países tan populosos. Hoy por hoy, el país con más población del mundo, que es la India. La India pasó a la China. La India tiene más de 1.500 millones de habitantes. Mire usted eso. Y la India ha manejado una tradición que viene desde Gandhi, de una tradición de paz, una tradición, mire, todos esos pensamientos de Mahatma Gandhi han sido estupendos, a quien logró de alguna manera imponer su posición al imperio británico. Acuérdense, porque Gandhi es uno de los precursores de la independencia de la India, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo. Calcule usted en una población de esa magnitud viviendo bajo la violencia. La violencia engendra violencia. Y aquí se le fue, obviamente, este gobierno no pudo controlar y ya no tiene a quién echarle la culpa, pues no, porque ya nadie le cree que ya que la culpa es del gobierno anterior. Me refiero al anterior, que la culpa es de Correa. ¿Quién le va a creer? Pues, ¿verdad? Con Correa había orden, había organización, había respeto. Los ecuatorianos tenían orgullo de ser ecuatorianos. No solo un sector, no solo una clase. Hay que decir las cosas con claridad, Richard, ¿verdad? Y entonces se le fue de las manos. Y hay una serie de aspectos que es importantísimo destacarlos. Y no hay que ser premio Nobel, ni hay que ser experto en seguridad. Pero sí, Topic iba a ser secretario de seguridad en este gobierno hace pocas semanas. Y por ahí lo bolearon con algún argumento y todo, y abortó esa designación que era casi un hecho. Se había hecho pública ya, ¿verdad? Justo antes de la posesión, algo salió que no le permitió posesionarse de secretario de seguridad. Pero hay unos aspectos para los que le digo, no hay que ser ni experto, ni premio Nobel, ni muy inteligente, ¿verdad? Sí, el primer rol de la fuerza pública es disuasivo. Y hay estudios del Fondo Monetario que hace un parangón entre el respeto a la ley en ciertas áreas y va en general. Si usted, para ponerle un ejemplo sencillo, si usted va en un auto a las 12 del día, en una zona de mucho tráfico, donde ve varios policías alrededor, policías de tránsito, policías nacionales de cualquier origen, no se pasa la luz roja. Pero si usted va por esa misma calle a las 11 de la noche, cuando no hay tráfico, cuando no hay policías, cuando no hay nadie, se pasa la luz roja. Ese ejemplo se lo lleva a la parte económica en un estudio muy antiguo que había del Fondo Monetario y decía, mira, hay una relación directa entre las posibilidades de ser descubierto y lo que se ahorra o lo que se consigue, por ejemplo, eludiendo impuestos. Si te vas a ahorrar el 20% de eludir impuestos con el 80% de ventaja, lo haces. Si te vas en el contrario, si tienes el 70% de posibilidades para que te descubran y lo que vas a ahorrarte es el 30%, no lo haces. ¿Sí me explico? Hay una proporción directa. Y entonces, y en el caso ecuatoriano, revise usted, se puede revisar, se puede pedir las cifras y las estadísticas. Hasta el año pasado, se había rebajado el presupuesto de las cárceles. Llámese penitenciaría, llámese cárcel asilo, de las distintas maneras. En términos generales, se lo había rebajado. Y entonces, ¿cómo no va a ser más difícil el control? ¿Cómo habrá mayor o menor personal dependiendo del presupuesto? Pues, ¿verdad? ¿Y cómo están la policía? Si hemos visto las quejas, la policía con autos dañados, la policía con autos que no tienen repuestos, o sea, la policía ha andado a pie. ¿Cómo llega de urgencia la policía y el número de policía? No hablamos de la policía de tránsito, sino la Policía Nacional. ¿Cómo llega
a distancias dentro de una misma ciudad, no digamos pues a otras distancias mayores, pero dentro de la misma ciudad, ¿cómo llega a 3, 5, 7 kilómetros de distancia? Pues? A pie, ¿cómo llega? No, no llega nunca simplemente. Pues. Entonces la policía tiene que tener un presupuesto que le permita hacer su trabajo, no digamos con eficiencia, sino con dignidad, con un mínimo de dignidad. Que haya algo de inteligencia también, porque esté la policía en los barrios más pacíficos, más tranquilos, armar operativos de registrar los carros. ¿Sí me explico? Eso ya es un show barato que a nadie engaña. Vayan a las zonas conflictivas, a las zonas más complicadas, no a los sectores más pacíficos, a registrar los carros donde va una señora. ¿Sí me explico? Eso es absurdo, ¿no? Entonces, pero esa policía también requiere, vuelvo al origen, Richard, esa policía también quiere preparación y sobre todo en su área específica requieren preparación, requieren hacer cursos, requieren formación, tendrían que tener contacto con los mismos cuerpos policiales del exterior, mandar a los oficiales ecuatorianos a prepararse en el exterior y viceversa. Había, yo me acuerdo, y había grandes figuras, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, que habían pasado por el colegio militar Eloy Alfaro, ¿verdad? De Quito. Una de las personas que se decía que estuvo ahí era Pinochet, que estuvo y parte de la formación la hizo pasando por el colegio militar. Tenía un nivel muy alto de preparación de los oficiales a las Fuerzas Armadas. Le perdí la pista, no sé cómo esté eso, pero y además te ocupaba en Quito, en la calle Orellana, tenía unas estupendas instalaciones. Creo que era ahora el círculo militar o algo había de los propios militares en esa zona donde fue el colegio militar. Pero entonces era un buen centro de formación de militares, ¿no es cierto? Eso tiene que tener, la escuela de policía, no lo conozco realmente, no tendría tiempo en esta época para investigarlo, pero valdría conocer cuál es ese plan de estudios, cuál es el programa, cuántos oficiales u oficiales en proyecto puedan estar matriculados, trabajando, estudiando, preparándose en una escuela de policía. Pero y para todo eso se necesitan recursos económicos. ¿Cuánto es en educación? ¿Cuánto es en educación en general el presupuesto del Estado? En porcentajes. Sería bueno que nos informen, ¿verdad? Había, si no me equivoco, hasta la Constitución del 67 por ahí, creo que era que el mínimo que tenía que tener era por alrededor del 20% del presupuesto del Estado para educación. ¿Cuánto será ahora? Pues a ver cuánto se le aporta a las universidades públicas. Entonces, todo eso va en una reacción en cadena. El ejército también tiene que estar preparado. Pero ¿de qué le sirve a usted un policía preparado? ¿De qué le sirve a usted un ejército preparado si no tienen en qué moverse? ¿De qué le sirve si no tienen balas los policías? Y es público, y lo he oído cientos de veces, que cuando el policía dispara una bala, se la cuenta y se las cobran. ¿Qué es esto? Entonces el policía no quiere disparar porque le van a cobrar la bala. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos con eso? Con esos criterios, ¿dónde? Más que dónde estamos, ¿dónde vamos a parar? Esa es la síntesis, Richard. ¿Sí me explico? Exacto. Claro, bueno, es que eso se da, esa es la barbaridad, pero mire lo que usted anota, porque sí quiero destacar algo de eso, de lo que pasó con María Belén Bernal. Y fue Cáceres, el marido, y eso ya pues es un hecho conocido, no estamos aquí hablando a nadie quien aparentemente la asesinó, pero no es que el gobierno consiguió nada y vi yo que el presidente se jactaba y decía que no han traído nada. De Colombia lo mandaron porque en Colombia generó sospechas y de ahí lo descubrieron y lo mandaron a entregar a Ecuador. Ecuador no hizo nada, no investigó nada, no llegó a ningún lugar. ¿De qué es esto, pues? Entonces, ese fue, para usar otra vez una palabra común, fue un chiripazo que lo hayan podido conseguir y traer, pero porque los colombianos sospecharon de él por algunas expresiones que había dado, le notaron una diferencia en el acento, lo investigaron un poco y dieron con eso, lo devolvieron a Ecuador.
prácticamente lo deportaron. Y Ecuador, claro, pues ya cuando lo iban a devolver, mandó tal vez a uno o dos agentes o los que fueren que vengan con él. Pero Ecuador no hizo nada, de allá lo devolvieron y allá lo descubrieron, Richard. Entonces, tiene que la gente prepararse, tiene la gente que estudiar. Tenemos que todos tienen, y por supuesto, todos tienen derecho a la diversión, a la paz y al descanso, pero de eso se disfruta más una vez que se ha cumplido el deber. Yo he querido en esta noche destacar la importancia de la preparación, de la educación. Es primordial. Ya le digo, repito, lo que decía este sociólogo, no hay pueblos subdesarrollados, sino subeducados, subeducados. Y eso es importante. Mire, hay países europeos, ahí está Suecia, Suiza, en los cuales la gente es preparada, la gente es informada, la gente estudia. ¿Pero por qué? Porque tienen acceso a la educación superior. Superior es universitaria, superior en forma casi gratuita, ¿verdad? Y usted ve cómo salen unos profesionales de primera, usted ve cómo investigan. Nosotros tenemos, ya hay un desarrollo importantísimo en Latinoamérica, ¿no? Y hemos tenido en el área del derecho, básicamente nosotros desde jóvenes, desde estudiantes, usamos mucho autores argentinos, autores colombianos, y colombianos mucho porque el código civil ecuatoriano y colombiano son similares, aunque equivocadamente se dice que son iguales. Todos el colombiano, chileno, ecuatoriano vienen del código de Andrés Bello, un modelo que hizo Andrés Bello, que era un venezolano que se formó en Chile. Pero el ecuatoriano viene más directamente del Código Civil de Costa Rica, que también venía, por supuesto, del de Andrés Bello. Y hay una serie de obras adicionales a este proyecto de Código Civil de Andrés Bello, importantísimas. Era un sabio ese señor, era realmente un sabio de esos que se pasó la vida estudiando. Y yo le decía alguna vez conversando, y que esto es importante, mire, me alegra, Richard, porque hemos hecho un diálogo franco, sincero, auténtico, que ha sido espontáneo. Como trato yo de ser espontáneo todo el tiempo, ¿no? Yo le decía a mis hijos cuando eran pequeños, mire, ninguna de las celebridades del mundo, en todas las épocas y en todas las ramas, sea del arte, sea de la literatura, sea del conocimiento, sea de la ciencia, lograron y llegaron a ser los más destacados trabajando 4 horas al día. Había gente, y ahí está en la pintura, desde los más célebres pintores, pues, ¿no? ¿Verdad? Miguel Ángel, etcétera. Ahí está. Desde la pintura, la literatura, todo, fue la gente que se pasaba, los grandes sabios, los escritores, se pasaba trabajando, estudiando, investigando, 18 horas al día, 20 horas al día a veces, ¿no? Entonces, no, ahora tenemos ahí a ver, unos cuantos jóvenes, felizmente, no es la mayoría, que también están pensando en dormir mucho, pues, ¿no? Y para mí, francamente, yo sí soy desvelado, el dormir es casi que una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces yo ya estoy acostumbrado a dormir poco, ¿no? Pero sea lo que fuere, no estoy recomendando a la juventud que no duerma, pero las cosas, salvo la gente de mucha suerte que le llueven, que le caen del cielo las cosas y las metas no se consiguen, sino haciendo esfuerzos, haciendo un esfuerzo. Y mientras mayor es el esfuerzo y mayor es el esfuerzo que podemos hacer como profesionales y como ciudadanos, mayor va a ser el beneficio para nuestro país. Claro, y mucho, usted ve, pues mucho se ha hecho interés y propaganda en tratar de eliminarlo. Tanto, mire que la última consulta que le resultó negativa al presidente Lazo, eh, una de las preguntas era si quería que desaparezca o no el Consejo de Participación Ciudadana. Yo hacía o trataba de hacer en algún momento, y el nombre lo indica, es un órgano, el nombre lo indica porque es Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es un órgano que va directamente a la ciudadanía, que debe ir y va a ir directamente al control ciudadano, al acceso de los ciudadanos a esa oportunidad, que no es lo mismo
Y de ahí va a un poco con en sus funciones está, por ejemplo, el de posesionar y escoger producto de un concurso generalmente a ciertas autoridades. Atribuciones que antes las tenía la Asamblea y que en la Asamblea eran objeto de crítica y crítica dura a veces, porque de ahí viene la expresión esta del toma y daca, ¿verdad? De que la negociación en la Asamblea y los cambios de camiseta. Mire cómo en estas últimas semanas los diputados a la Asamblea, 2 o 3 socialcristianos, se viraron al gobierno. Y eso no fue gratis, pues. Se hizo público que a uno le dieron varios puestos en la provincia del Oro, a otros le dieron no sé qué canonjías, no sé qué ventajas. Llegó a decirse que les estaban dando plata en efectivo. Y traicionaron a, a sus partidarios, traicionaron al partido que los llevó a esa posición, se vendieron otra vez por 30 monedas. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto realmente va vinculado. En ese consejo se llevó ciertas facultades que eran normalmente del órgano legislativo, como estoy hablando en el caso de las autoridades, y tan es así, y han querido ir a la consulta para tratar de eliminar ese órgano, pero ¿cuándo ocurrió esto, particularmente en este gobierno? Después que en el juicio político destituyeron a ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que ilegalmente presidía el abogado Ulloa. Y el abogado Ulloa, ahí sí estaba contento el gobierno, porque era al servicio del gobierno. ¿Y por qué era al servicio? Tanto que él fue ilegal de principio a fin, porque defenestró sin tener la facultad, defenestraron prácticamente a la ingeniera Almeida, que era la que presidía ese consejo, y Ulloa se posesionó con la policía. Ahí están las fotos. Ahí no hay nada que hacer contra las fotos y contra lo que está filmado, salvo que sea doblado, salvo que sea falsificado, que también es muy fácil detectarlo, ¿verdad? Entonces, ahí sí era bueno. Cuando ya en la Asamblea se destituyó en el juicio político por las ilegalidades que cometieron, entonces ahí ya pasó a ser malo. Pero mientras lo controlaba el gobierno, era bueno. Entonces, no son así las cosas, no son blanco o negro y según les convengan a los intereses en un momento dado de determinado dirigente o presidente o gobierno. Entonces, las cosas tienen que ser permanentes, congruentes, congruentes en beneficio general, congruentes en el sistema democrático. No se puede alegar y andar reclamando y reclamando y alegando la ilegalidad, la institucionalidad, etcétera, cuando de otro lado la persona que esto alega es el primero en violar la democracia, la institucionalidad, porque ha querido copar, como en el caso del gobierno actual, para decirlo con total claridad, ¿verdad? Que ha dedicado la mitad, la primera mitad de su periodo y su mandato a tratar de copar todas las otras instituciones del Estado. Yo soy crítico y seguiré siendo crítico con una cantidad de funcionarios y particularmente con los jueces y ese Consejo de la Judicatura que al final del día no hace lo que debe hacer. Sin embargo, mire usted lo que se dio, mire usted lo que se dio, que es tremendo. El presidente de la República, en un discurso que pretendía ser muy fogoso, denunció que los diputados de la izquierda democrática, lo he dicho antes, le pidieron plata en efectivo para apoyarlo. Plata en efectivo. Llegó a decir algo tan grave como eso. Y que inclusive que ahora vuelve a ser candidato, vi en las noticias también, el señor Herbas, que fue el candidato a la presidencia por la izquierda democrática, quería que le arreglen un tema de unos impuestos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Cuando vino el juicio político al Consejo de la Judicatura anterior, algunos pues consejeros terminaron los mismos, entonces
por los votos de la izquierda democrática para salvar ese Consejo de la Judicatura, que era lo que quería el gobierno, para por esa vía controlar a los jueces, que es otra función del Estado, ¿verdad? Desistió de la denuncia que por escrito, y la prensa en general no dice nada, esto es inaudito, desistió. ¿Qué seriedad puede haber en un presidente que desistió por escrito de la denuncia que presentó por este supuesto chantaje, por esta supuesta pedido de concusión que le hacían unos diputados de la izquierda democrática con nombres y apellidos? Desistió de la denuncia que por escrito había, que no debía haber de ninguna manera. El denunciante no se convierte en parte procesal y de ninguna manera ha debido terminarse eso, porque desistió de esto. ¿Y por qué desistió? Porque votaron entonces por salvar del juicio político a ese Consejo de la Judicatura. Entonces, así no se puede reclamar de un lado que el ataque a la institucionalidad y de otro ser el primero en destrozar todo un sistema jurídico-político por la conveniencia coyuntural. Así de sencillo. Ahí no hay congruencia, ahí no hay, dicho más genéricamente, coherencia. Y eso es, mi querido Richard. Hemos conversado un rato como siempre. Usted me hace hablar y a veces que quede claro más de la cuenta, pero ahí estamos.